Mentaliza lo siguiente: estás al borde de terminar con todo. No hay desesperación, no hay miedo, ni tampoco duda, pues ya no queda nada. Estás vacío por dentro preguntándote si realmente el avivado auditorio exhibe preocupación o simple satisfacción hacia su morbo interno. Recuerdos cercanos te invaden, uno tras de otro, como si fortalecieran tu determinación para terminar lo que has acabado de comenzar, para terminar con todo. Tu visión del mundo ha cambiado, las personas son monstruos, todos son unos bastardos, y nunca has tenido a nadie de tu lado, o bueno, realmente lo tuviste. Una familia, alguien que se preocupaba por ti sin importar nada, pero lastimosamente ella también estaba muerta. Esta es la historia de un chico que renunció a todo y se arrojó al vacío. Un chico que no tenía nada ni tampoco a nadie, y solamente deseaba encontrarse con su madre, dentro de un mundo que definitivamente no sería el terrenal. Sin embargo, la muerte le tenía reservados planes completamente diferentes. Regurgitando el agua que se había tragado, un chico yacía postrado sobre una camilla lamentando el hecho de que los rescatistas hubieran llegado a tiempo. Aquel era Kyun-ho. Luego de pasar la tarde dentro de un hospital, el chico se encontraba caminando dentro de un callejón meditando sus lamentos. Repentinamente, una voz capta su atención, solicitando que se detuviera. Ante dichas palabras, Kyun-ho se da la vuelta hacia una dirección errónea, pues quien le llamaba lo hacía desde lo alto. Aquella era Sierra, nada más y nada menos que la muerte en persona. Luego de presentarse, Sierra cuestiona por la aparente quietud del prota, quien no se veía sorprendido ni sobresaltado en lo más mínimo, más bien todo lo contrario. El chico se portaba entusiasta, pues ante sus ojos se manifestaba la anhelada salida que previamente le había sido arrebatada. No obstante, Sierra niega por completo. Ella no se encontraba allí con el propósito de tomar su alma. La mujer comenta que en vista de que había conseguido llamar su atención, más bien pretendía ofrecerle hacer un pacto. Yendo directamente al grano, Sierra comenta que por el coste de su esperanza de vida, le permitiría el uso de un artículo llamado el ticket o boleto del inframundo. Palabras que naturalmente hacen cuestionar al prota. La mujer añade que dicho ticket le permitiría tomar prestado el poder de los muertos. Podría hacer uso de las facultades de los individuos más grandes que habían existido a lo largo de la historia humana. Pidiendo por su confirmación al respecto, la oferta de Sierra es rechazada por completo, pues aquello no era lo que Kyun-ho estaba buscando. Esto la muerte lo sabía perfectamente, decidiendo arrojar palabras que estremecen momentáneamente al prota. La mujer comenta que la intención de morir que tenía era producto del deseo de encontrarse con su madre en el más allá. Sin embargo, dicha persona con la cual pretendía reunirse, lamentablemente no se encontraba en el inframundo, producto de que su alma, aún errante, yacía atada al mundo. A pesar de sus palabras, el prota opta por retomar su camino, ignorando por completo la cegadora. Dentro de un callejón aledaño, un grupo de matones estaba reunido atormentando a un indefenso gato. El trío de infelices apretaban a la criatura cual juguete de goma, captando así la atención del prota, quien caminaba por el lugar. Decidiendo intervenir, el prota solicita a los matones dejar de molestar al gato, puesto que continuar con el asqueroso entretenimiento solamente produciría daños al animal. Naturalmente, el avispero se agita. Uno de los individuos pregunta al prota si acaso el gato con el cual jugaban le pertenecía, ante lo cual, Kyun-ho niega por completo, aludiendo que la criatura debía de tener una familia, exhibiendo el reporte que acababa de hacerle a la policía. Recibiendo un puñetazo que le arrebató el aliento, el prota colapsa en el suelo. El matón en cuestión respondía al nombre de Hyo-jong, un pequeño boxeador que usaría al pobre diablo frente a él como su saco de entrenamiento.
Reanudando la paliza, los golpes alcanzan con facilidad al indefenso chico, quien servía como ejemplo de técnica para el infame bastardo que enseñaba la manera correcta de golpear a su cuadrilla. Volviéndose hacia el final, en una paliza conjunta que tenía atrapado al prota, quien por desgracia ya estaba acostumbrado. Pasado un rato, la paliza había concluido. El grupo de matones yacía discutiendo en menosprecio al prota, quien tendido en el suelo no dejaba de reflexionar. Kyung-ho se preguntaba por el motivo del sufrimiento de los débiles, bien fueran animales o personas, dentro de un mundo en donde abundaba la violencia. El prota comenta que en definitiva, lo mejor para sí mismo hubiese sido simplemente morir, pues así al menos estaría junto a la única persona importante, y son esas palabras las que traen a su mente recuerdos lejanos. Un accidente en alta mar, en donde una mujer ofrecía el chaleco salvavidas del cual disponía a su pequeño hijo. La mujer pretendía tranquilizar al infante, quien repentinamente nota la cruda verdad. La mujer sangraba de forma abundante bajo el agua, aquello quizás producto de un golpe fatal. Ante las lágrimas de su hijo, la madre insiste en su consuelo. Con una sonrisa radiante y melancolía, ofrecía su último te quiero, desapareciendo así para siempre, dejando nada más que tristeza y horror en la mente del pequeño. Habiendo retornado su conciencia, el prota observaba al pequeño gato que previamente había sido atormentado, preguntándose por el motivo de que él mismo no se hubiese apartado. Optando por ofrecerle su mano al felino, el prota se prepara para acariciarlo. Sin embargo, el pequeño animal pasa de largo. Ante la incomodidad, el prota reafirma su intención de reunirse pronto con su madre. Estando a punto de levantarse, su atención es capturada de inmediato por lo que había justo detrás de él. Una escena cruel y miserable, triste y también lamentable. El pequeño felino maullaba, inocente, hacia su silenciosa progenitora, quien en definitiva ya no le respondería nunca más. Un terrible acto de crueldad había sido realizado. La cuadrilla, notando el shock del prota, enuncian responsabilidad en el acto, burlándose de la vida y mancillando el valor de una familia. Ante esto, siendo consciente que desde un principio Sierra lo había estado observando, Kyung-ho lo afirma y también lo acepta. Acepta establecer un pacto con la muerte. Mientras el grupo de matones pretendía retirarse, las palabras del prota los detienen. Incrédulos, el grupo se echa a reír al notar la actitud de Kyung-ho, quien repentinamente alza sus puños en una posición de boxeo. Decidiendo que nuevamente le darían una paliza, dos de los matones pretenden acercarse para atacar. No obstante, dentro de las risas y burlas, el matón principal había comenzado a notar algo particular. Mientras el par de imbéciles se acercaban al prota, el líder pretende detenerlos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El golpe había sido eludido, sin el más mínimo inconveniente. Aludiendo que aquello tal vez se trataba de una simple coincidencia, el grupo de matones arroja un frenesí de ataques que el prota vuelve a esquivar sin problema alguno. Uno de los idiotas pregunta a Hyo-jong por lo que estaba ocurriendo, ante lo cual, el tipo comenta que el individuo que tenía enfrente definitivamente no era su contrincante, preguntando hacia el prota si acaso este había estado ocultando sus habilidades desde un principio. Añadiendo además un desafío citando a Kyung-ho para el día siguiente dentro de un gimnasio. Pretendiendo establecer una pelea justa, el infeliz arroja repentinamente un derechazo, aludiendo que el ataque resultaba ser algo que ni siquiera el mismísimo Muhammad Ali hubiera podido esquivar. Palabras que para colmo de ironía serían su condena. Ouch. El derechazo del prota da de lleno en el sujeto, haciéndolo estrellarse contra una pared. Tambaleante y completamente inconsciente, el bastardo, aquel pequeño campeón de boxeo, había sido derrotado. Dicho accionar había sido ejecutado con la ayuda de una cierta alma en particular, el rey del boxeo, Muhammad Ali. Pasada la tarde, el grupo de matones había recibido un bien merecido pago con la misma moneda. Reanudando la charla, Sierra consulta la opinión del prota respecto al uso del ticket que se le había permitido, ante lo cual Kyung-ho exhibe desinterés, cuestionando por una forma de encontrarse con su madre. Notando la clara resolución del chico, Sierra procede a dar una sugerencia. Resultaba ser que para cumplir con su cometido tenía que encontrar a una cierta persona.
un individuo con la capacidad de ver a los espíritus, añadiendo además que si el usuario del ticket del inframundo podía conocer a la susodicha persona, también podría ser testigo en carne propia de su habilidad. En resumen, tenía que hallar un individuo con el poder de ver espíritus, en cuyo caso, siendo usuario del ticket, él también podría verlos. La semilla había sido sembrada, una posibilidad, una pequeña esperanza de poder reencontrarse con su persona más querida, se manifestaba justo frente a él. Sierra comenta que el poder de un ticket le permitiría tomar prestado el poder de los muertos durante 1 hora. Adicionalmente, aquello le cobraría un precio, le costaría nada más y nada menos que 1 año de esperanza de vida. La mujer añade que los seres humanos podían alcanzar los 100 años de edad, por lo que perder 20 o 30 años debería representar pocos problemas para él. Por lo tanto, tenía que pensarlo con claridad, definir con exactitud cuánto tiempo de su esperanza de vida estaba dispuesto a sacrificar. Ante sus palabras, el prota arroja su respuesta. Estaría dispuesto a usar el poder de los muertos durante 1 año. Naturalmente, dichas palabras decepcionan a Sierra, quien se replanteaba si acaso habían entendido o no lo previamente explicado. Sin embargo, el prota esclarece su intención. No estaría involucrado en el pacto durante solo 1 año, sino que más bien le ofrecería absolutamente todo y únicamente se quedaría con la esperanza de vida de 1 año. Palabras que inundan de éxtasis a Sierra, quien deja grabado en piedra el oscuro pacto. Si has llegado hasta este punto es porque posiblemente te está gustando el video, por lo cual pediría que me regalaras un like, no te tomará mucho tiempo. ¿Listo? Continuemos. Al día siguiente, mientras se mantenía reflexivo, el prota repasa los recientes acontecimientos. Había hecho un pacto con la muerte, quien respondía al nombre de Sierra, y adicional a ello, también había utilizado el poder de los muertos. Durante el evento, el prota comenta a Sierra que rebosaba de un sentimiento de desapego a su yo original. Su cuerpo, definitivamente, se había vuelto el de otra persona. Ante lo cual, la mujer exhibe frente a él un escenario de fantasía. Justo adelante se había manifestado la Puerta del Cielo, una estructura que albergaba los nombres de las figuras más importantes y representativas de toda la historia humana. Era todo un mausoleo de celebridades. Sierra comenta que el ticket de la muerte era la llave para abrir la Puerta del Cielo, cuya moneda de canje no era nada más que la esperanza de vida del individuo. En dicho orden de ideas, siempre que tuviese el ticket consigo podría abrir la puerta en cualquier momento y lugar. Adicionalmente, si designaba con anterioridad el espíritu a tomar con el ticket, podría usarlo a distancia sin tener que pasar por la puerta, en cuyo caso, solamente tendría que romperlo. La mujer añade que el poder del ticket podía mantenerse durante el lapso de 1 hora. Estando todo establecido, Sierra pretende hacer entrega de los tickets equivalentes a toda la esperanza de vida que el prota había ofrecido. Sin embargo, hace entrega temporalmente de solo un boleto, en vista de no portar junto a ella a todos los demás. Hyun-ho cuestiona por el tiempo que le tomaría conseguir el resto, ante lo cual Sierra comenta no tener seguridad de ello. Sin embargo, le haría entrega de exactamente 100 tickets, como una compensación, una vez que volviera del inframundo. Posteriormente, la mujer ofrece al prota un collar. Dicho accesorio cumpliría el propósito de servir como un radar que le daría una señal en caso de encontrarse próximo al alma de su madre. Todo lo esencial había sido discutido. Estando próxima a partir, Sierra es detenida por una última pregunta que arroja el prota, cuestionando por alguna forma de encontrar a la susodicha persona. Siendo así, que la muerte deja solo una pista. Debía de encontrar la amatista parpadeante, cuya presencia, en realidad, estaba mucho más cerca de lo que creería. De vuelta en el presente, el prota concluye respecto a las últimas palabras dichas por Sierra. Si aquella persona con la capacidad de ver a los espíritus estaba realmente cerca de él, muy probablemente debería encontrarse dentro de su escuela, estableciendo así el claro curso de acción a abordar. Habiendo llegado al salón de clase, su presencia era recibida por nada más que comentarios irónicos y despectivos, posándose frente a él su vulnerado escritorio que una vez más había sido tapiz de insultos y blasfemias. En definitiva, él se hallaba en el escalón más bajo de la clase. Pasado un rato, uno de los idiotas se encontraba jugando con unos nunchakus, aludiendo que lo hacía con el propósito de aprender para tener la ventaja en las peleas. Posteriormente, el tipo comenta a su acompañante que le haría una demostración de sus habilidades con el uso del arma, arrojando así un golpe sobre la espalda del prota. Naturalmente, el repentino golpe lo estremece, lo había recibido de lleno en toda la columna.
Arrojando basura sobre los oídos de Kyun-ho, el bastardo procede a burlarse de su madre, ante lo cual recibe repentinamente palabras que resultan antinaturales para el agresor. El prota exige por un cese a la violencia, o de lo contrario, le propinaría una paliza. Naturalmente, esto se posa en los oídos de todos los presentes, quienes mantienen el silencio. No obstante, el orgullo del matón había sido herido, y en consecuencia, procede a la ofensiva. El prota es arrojado contra un conjunto de sillas al fondo del salón. Impotente, aprieta con fuerza el ticket del inframundo pretendiendo utilizarlo. No obstante, las palabras de Sierra repiquetean en su mente, recordándole que para poder ver a los espíritus tenía que tener un ticket consigo, mientras hiciera contacto físico con el individuo, y por desgracia, solamente contaba con uno. El matón comenzaba a acercarse hacia el prota, cuestionando por su accionar y exigiendo por una respuesta inmediata, ante lo cual, decidiendo tragarse su voluntad, Kyun-ho opta por doblegarse, una vez más, aclarando el pequeño malentendido. Y así, una vez más, había sido protagonista del ridículo y de la humillación, como una pequeña, miserable e indefensa presa dentro de la pequeña jungla que resultaba ser su clase. Habiendo pasado un rato, Kyun-ho se preguntaba cómo debería de buscar al individuo, planteándose la idea de hacer contacto físico con todos y cada uno de los estudiantes de la escuela. Decidiendo que no debería perder más el tiempo, el prota se prepara para emprender la búsqueda por la persona que le permitiría encontrarse una vez más con su madre. Avanzando dubitativo por los pasillos de la escuela, Kyun-ho se preguntaba por su primera interacción. Repentinamente, su atención es captada por una amena conversación entre dos chicas en donde se mencionaba el color amatista. Optando por intervenir, el prota ejecuta su coartada comentando que tenía conocimiento respecto a la quiromancia o la lectura de manos, por lo que si no tenían problema alguno, él podría leerle las palmas sin coste alguno. Ante dichas palabras, la chica regañadientes asiente. Habiendo tomado su mano, el prota comienza a observar los alrededores, acción que hace notorio para la chica que la falsedad de sus habilidades era evidente. Mas sin embargo, aquello no representaba realmente un problema para ella, pues veía en él una pizca de atractivo. Completamente derrotado ante la inefectividad del contacto, el prota se retira, dando la espalda a la chica que deseaba continuar con la mentira. Habiendo concluido la jornada académica, Kyun-ho yacía pensativo, comentando que había logrado acercarse a 10 personas, sin obtener el más mínimo resultado satisfactorio. El método sin duda era tanto exigente como complicado. Por fortuna contaba con el lapso de tiempo de un año, y en vista de que el número de estudiantes era de aproximadamente 1500, le tomaría más de un mes ejecutar la tarea. Adicionalmente, en vista de que un ticket era fundamental al hacer contacto con la persona correcta, no podía hacer uso del único que tenía, hasta el día en el cual Sierra volviera del inframundo con el resto. Mientras caminaba por las calles, un grupo de voces capta su atención. Aparentemente, dentro de un callejón, un grupo de matones se encontraban acosando a una chica, siendo que no solamente todos eran estudiantes de su escuela, sino que también, entre los matones, se encontraba el tipo que previamente lo había golpeado en el salón de clases. Al notar que estaban arrebatándole el dinero a la chica, Kyun-ho se cuestiona la intervención, llegando a la conclusión de que involucrarse resultaba innecesario, pues a su manera de ver, absolutamente todos eran un montón de basura. Retomando su camino y preguntándose nuevamente qué hacer para hallar al individuo del amatista, la ironía del destino lo llama más pronto que tarde. Tomándolo repentinamente por el cuello, el sujeto arrastra al prota al callejón junto a la chica. Callejón en donde no solamente se encontraban 3 personas, sino toda una pandilla reunida. Justo frente a él, como si del gángster más influyente de la ciudad se tratara, el imbécil que lo había golpeado se regocijaba de su presencia, pues el resentimiento todavía era palpable. El saco de arena de la tarde había llegado a la madriguera por cuenta propia. Uno de los matones se exige por las agallas previamente mostradas en el salón de clases, ante lo cual el prota no hace más que lamentar el hecho de no portar más tickets. Repentinamente, los pantalones del prota descienden al suelo, producto de la diversión de los infelices. El escenario era humillante. Esto el prota lo sentía incrustado en su carne, la sensación de impotencia y malestar, de ser vulnerado para la satisfacción de los demás. Volviendo a flaquear en el uso del ticket, Kyun-ho, una vez más, opta por tragarse el orgullo y corresponder a la fachada, recibiendo de lleno una bofetada completamente gratuita sobre su rostro. Tendido en el suelo, el dolor lo invade, y la impotencia, una vez más, reclama por rebelión.
decidiendo ahogar el coraje dentro de un mar de patadas y golpes de quien se posicionaba como superior y dominante. Dentro del frenesí de ataques, el matón se hace consciente de la mirada del prota, mirada que no flaqueaba y que pese a intentar ocultarle el rencor, se hacía notar sin pestañeo. Alterado y un poco temeroso, el idiota solicita al resto la entrega de los nunchakos para reanudar la paliza, decidiendo que esta vez le iba a romper tanto el cuerpo como la voluntad por completo. Mientras recibía cada uno de los ataques, Kyung-ho se cuestionaba por las circunstancias que se cernían sobre él. Estaba siendo golpeado solamente por el mal humor de su agresor. Era maltratado por simple placer, por una maldita y enfermiza diversión. Todos y cada uno de los abusos recibidos no habían hecho nada más que quebrarlo. ¿Qué pasaba con sus sentimientos? No importaban en lo más mínimo. Él estaba harto. Definitivamente ya estaba harto. Estando al borde del fino hilo de la ira y de la venganza, su resolución se mantiene. Solamente tenía un ticket y no debía utilizarlo. Estando exhausto, el matón contempla el saco de boxeo que se posaba sobre el suelo, adolorido, incapaz de levantarse, pero sin el más mínimo indicio de tristeza, ni de tampoco miedo. Optando por declarar como terminada la exhibición de violencia, el tipo ordena al prota marcharse pues ya no tenía utilidad para él, ante lo cual, envuelto en las burlas y el desprecio del público, Kyung-ho se levanta con la cabeza gacha, dispuesto a retirarse de la boca del lobo. Sin embargo, estando a punto de marcharse, uno de los individuos toma de forma desprevenida el collar que se posaba en su cuello, como si de un valioso artículo se tratara, exclamando que haría dinero con el mismo. Habiendo notado que el collar realmente no era más que joyería barata, el matón pierde interés, ante lo cual Kyung-ho corresponde solicitando por la devolución del mismo, solicitud que es aceptada bajo una repulsiva condición. Si el prota quería recuperar el collar, tendría que beber de una caja de leche podrida, bebida que para colmo de crueldad y repulsión tendría incluidas las colas de los cigarrillos usados por cada uno de los vándalos. Aquello sin duda era el colmo de la desgracia. Optando por beberlo sin cuestionar, el prota sacaba la bebida decepcionando al grupo de infelices que esperaban mayor muestra de repulsión y de sufrimiento. Estando a punto de recibir de regreso el collar que le habían arrebatado, el curso de acción cambia de repente. El trato no había sido respetado. No solamente habían arrojado con fuerza el collar al suelo, sino que también le propinaban golpes constantes con la intención de destrozarlo, dejando así el radar, su único medio para hallar a su difunta madre completamente roto. El grupo de agresores se regocijaba puesto que finalmente habían podido capturar en el chico el añorado desespero que tanto querían provocar. Sin duda, lo habían conseguido. Habían logrado llevar a Kyung-ho a la desesperación, a colapsar, caer del delgado hilo de la ira que ahogó sus emociones en un único objetivo para el cual mantener intacto un pedazo de papel se había vuelto completamente irrelevante. Tomando posición, la mano del prota se posa sobre las costillas de su agresor, paciente y expectante, como si se antepusiera algún tipo de calma previo a una tormenta. Un golpe que se cernía de forma cercana, a la clara distancia de solo una pulgada. El adversario había resultado sometido, tambaleante y retorcido en el dolor. Aquello captura inmediatamente la atención de todos los individuos cercanos, quienes se cuestionaban por lo que acababa de suceder. Ajeno a las preguntas y exclamaciones, el prota nota la presencia de los nunchakos en el suelo, decidiendo tomarlos en sus manos para adoptar una posición. Él había sido paciente, había tolerado todo, y en definitiva, planeaba dejarlo pasar, puesto que su atención y energía la demandaban cosas mucho más importantes. Habían cruzado la línea, era el momento del castigo. Balanceando el arma cual maestro ferviente versado en artes marciales, el alma que se alojaba en su cuerpo exhibía sus habilidades. Aquel era nada más y nada menos que el maestro fundador del Jeet Kune Do, el maestro Bruce Lee. Decidiendo que aquello no se trataba más que de un mal chiste, el grupo de infelices proceden a burlarse de quien se posaba frente a ellos, optando así por emprender el ataque en conjunto. Mala elección. La primera víctima arroja un golpe que fácilmente es neutralizado con un ataque de los nunchakus directo en la cara. Sin detenerse allí, el prota arroja todo un conjunto de golpes que conectan uno tras de otro sin dejar espacio alguno para reaccionar, exhibiendo así al resto de espectadores que en definitiva aquello no era una broma.
Él no era un simple aficionado. Habiendo destruido por completo el primer idiota, el ataque continúa alcanzando un dúo que se acercaba al contraataque, concluyendo exactamente del mismo modo que el primero. Uno tras de otro, cada uno de los individuos colapsaban en el suelo como piezas de ajedrez tumbadas en el tablero, indefensas e inútiles frente a la verdadera fuerza. Habiendo tomado uno de los individuos como un escudo temporal, el prota confrontó otra horda de ineptos que buscaban acertar un golpe, despejando hacia el camino sin el más mínimo problema. Ante la escena que estaba aconteciendo frente a él, el líder de la pandilla yacía estupefacto, arrojándose así cual rata miserable por la espalda del prota. No obstante, con un simple análisis de segundos sumado a un juicio sólido, el ataque sorpresa había sido detenido de forma eficiente y elegante, contraatacando así de inmediato en toda la cara de la patética rata, quien ahora, con el tabique roto, se convertía en todo un saco de entrenamiento. Puñetazo tras puñetazo, la sangre hervía dentro de Kyung-ho, quien exprimía hasta la última gota del resentimiento que albergaba su corazón. La escena era tan maravillosa como aterradora, dependiendo del bando, puesto que para los cómplices y compinches no podía ser más que sembrar el terror. Todo un festival de puñetazos llovía, arriba, abajo, izquierda y derecha, sin dejar espacio para respirar, concluyendo así con el golpe que lo había comenzado todo. El ligero contacto de una palma abierta separado solamente por una pulgada, cuyo golpe albergaba el poder de un verdadero guerrero. Habiendo caído la tarde, Kyung-ho marchaba triunfante sobre los miserables agresores, dirigiendo su mirada y atención hacia el incitador principal, enunciando no solamente que les había advertido, sino que también no se atrevieran a marginar ni tampoco a abusar de nadie más, o de lo contrario, todas sus extremidades terminarían pagando caro el precio. Habiendo forzado y recibido la respuesta del individuo arrodillado frente a él, el dúo restante de vándalos yacían aterradas y temblorosas, decidiendo echar a correr ante la mirada del prota. La adrenalina había dejado de fluir, la satisfacción disminuía, y el juicio crítico retornaba a su mente, volviéndolo consciente de un hecho innegable. Había roto el único boleto que tenía, por lo que el encuentro con su madre no era nada más que una meta demasiado lejana. Impotente, el prota se pregunta por lo que debería hacer a continuación. No disponía de ticket alguno y además tampoco sabía cuánto tiempo le tomaría a Sierra volver con el resto. Repentinamente, su atención es capturada por la chica que previamente había estado siendo vulnerada. El prota pregunta a la chica por lo que estaba haciendo, ante lo cual ella comenta que se encontraba haciendo búsqueda de un particular anillo que le habían arrebatado. Añade además que todo hubiese sido peor sin su presencia, por lo que lo compensaría de alguna manera en el futuro, en caso de volverse a ver. Aquellas palabras captan la atención de Kyung-ho. Después de todo, el susodicho anillo especial exhibía una pequeña gema de color amatista, repasando así nuevamente las últimas palabras dejadas por Sierra respecto al individuo que tendría que buscar, la amatista brillante. Notando que la chica se estaba alejando rápidamente, el prota reacciona pretendiendo llamar su atención, pero ya era demasiado tarde, la chica se había alejado. Sin embargo, ahora conocía la cara de la persona que buscaba, aquella presencia que tenía la capacidad de ver a los espíritus. Al día siguiente, el prota repasaba los acontecimientos previos. Se había encontrado nuevamente con Sierra, a quien le comentaba por el collar que se había roto en el callejón. Haciendo entrega del collar reparado, Sierra ofrece también los anhelados 100 boletos que previamente había prometido. Estando ahora todo listo, Kyung-ho se preparaba para reunirse con la chica, que tenía la habilidad de ver a los muertos. Mientras corría por las calles aledañas, la descuidada carrera toma por sorpresa a una transeúnte que llevaba consigo un helado que es enviado al suelo en lugar de su boca. Optando por disculparse y siendo consciente de que no tenía tiempo que perder, el prota ofrece como compensación el primer manojo de monedas que pudo recoger a la transeúnte, quien estupefacta o tal vez carente de palabras solamente se queda observando al distraído chico que le había arrebatado su golosina. La chica observaba el par de monedas que le habían sido entregadas, resultando naturalmente molesta y decepcionada. En medio de su berrinche, la chica opta por guardar silencio de repente, mencionando que debía de tener cuidado en vista de que se encontraba afuera. Estando ahora en una cafetería, el prota se encontraba frente a la chica de la amatista, la cual pedía confirmación respecto a lo que acababa de escuchar. Le había sido dicho todo en detalle.
necesitaban de su habilidad para ver a una mujer fallecida, la cual resultaba ser la madre de quien se lo pedía en primer lugar. Dubitativa, la chica se mantiene en silencio durante unos segundos, decidiendo al final cooperar con el prota de la mejor forma que pudiera. Naturalmente, Kyung-ho yacía completamente entusiasmado, pues la mujer frente a él aparentemente era capaz de ver espíritus y podría permitirle encontrarse con su madre. Al ver la reacción del prota, la chica arroja una risilla mencionando que el anillo posado en su mano era portador de un poder telequinético, cosa que le permitía notar la presencia de los espíritus. Repentinamente, la chica toma una cuchara en sus manos, con la cual arroja un inesperado golpe sobre la cabeza del prota, captando así la atención de la misteriosa transeúnte que previamente había perdido su helado. Reclamando por su accionar, el prota pide por explicaciones, ante lo cual la chica se excusa enunciando que había tenido que hacerlo producto de la presencia de un espíritu vengativo que estaba intentando poseerlo. Notando esta escena y sin entender por completo lo que pasaba, la misteriosa transeúnte hace su conjetura, mencionando que al imbécil que le había arrebatado su helado, lo habían rechazado. El prota agradece a la chica por su amable y considerada acción, la cual lo había salvado, ante lo cual la chica menciona no necesitarlas. Aquello era algo propio de su familia, una tarea que había sido ejecutada generación tras generación. La chica comenta que generalmente aceptaba comisiones durante la noche, producto de su ocupación con la escuela. Sin embargo, en vista de que el prota era especial a sus ojos, la ayudaría sin problemas. La chica arroja un comentario sugerente de una bebida popular de la cafetería, ante lo que el prota, ni corto ni perezoso, se pone en marcha con la indirecta no tan indirecta. Habiendo comprado las bebidas cuyo valor definitivamente no había sido poco, el prota se pregunta por la apariencia de los espíritus, considerando las condiciones necesarias para poder verlos. Mientras esperaba las bebidas, la chica se hace consciente de un misterioso individuo que se acercaba, decidiendo marcharse inmediatamente del establecimiento, tomando desprevenidamente a Kyung-ho, quien yacía dubitativo respecto a entablar o no el contacto con el temor de ser tachado como un pervertido. El prota se hace consciente de la persecución que se desarrollaba del otro lado de la carretera. La chica estaba siendo perseguida por alguien. Mientras emprendía la carrera, la chica del helado caminaba tarareando completamente ensimismada, recibiendo repentinamente, como si de un cruel déjà vu se tratara, un empujón del prota que arroja sus compras al suelo. Naturalmente, estaba más que furiosa. Durante la persecución, el dúo de individuos desaparecen dentro del mar de transeúntes. Dada la urgencia de la situación, el prota se pregunta por el curso de acción a tomar, decidiendo así que haría uso de otro ticket. Sobrevolando ahora por los cielos con el uso de mera habilidad física, el alma de Silvio Cartor, atleta de salto de longitud, exhibía sus atléticas capacidades. Habiendo posado los pies en una terraza cercana, la visión del prota evalúa el perímetro consiguiendo localizar a la chica que estaba siendo perseguida. Mientras se balanceaba con agilidad por los edificios, la chica del helado yacía posando una pequeña caja decorada en el suelo. Con una sonrisa radiante, la alegre señorita yacía satisfecha de su obra. Limpiándose un poco el sudor de la frente, no hacía más que sentir satisfacción, producto de sus esfuerzos, contemplando así la pequeña casita de gatos que había preparado con esmero. Sentimiento que no dura mucho tiempo. Estando agradecido de haber logrado establecer un aterrizaje sin dificultades, la atención del prota es capturada por lo que se designa como un trozo de basura construido posiblemente por un niño de primaria. Repentinamente, su atención es capturada por un aura de odio. Justo frente a él se posaba una molesta chica que cuestionaba por su accionar. Notando su actitud, el prota procede a disculparse, asumiendo que lo que acababa de pisar era de su pertenencia. Mientras arreglaba el desastre, Kyung-ho se hace consciente de que la chica en cuestión resultaba ser a quien previamente le había arrebatado el helado, añadiendo además que no disponía de tiempo alguno para desperdiciar. Quejándose de la situación que se había desarrollado y de la presencia de la chica que ya le resultaba molesta, la previamente linda pequeña casita de gatos lucía ahora como un simple trozo de basura. El ambiente era tenso, las chispas estallarían al mínimo movimiento sin lugar a dudas. Bombardeándose mutuamente en gritos y reclamos, la chica reclama por la forma original de su artesanía, ante lo que el prota, en completo descaro, procede a llamar a su creación original nada más que basura. Palabras que toma por sorpresa a la chica. Haciéndose consciente de que había metido la pata con su grosero e imprudente comentario, el prota pretende corregir su enunciado, siendo su atención repentinamente captada por el extraño comportamiento de la chica, quien parecía encontrarse hablando con otra persona, llegando a cuestionarse la cordura de la misma.
Pretendiendo retomar su marcha, Kyung-ho comenta que sería responsable pagando por la caja, ante lo cual la chica niega por completo enunciando que no lo necesitaba, pues a su manera de ver, en vista de que aquello no tenía importancia alguna para él, simplemente se escaparía una vez más, tal y como lo había estado haciendo, cosa que no hacía más que enfadarla. Siendo consciente de este hecho, el prota comenta que tenía la urgencia de encontrarse con alguien recibiendo una respuesta que desde la ignorancia de la chica había tocado un área delicada. Ella había cuestionado por la crianza de quien asumía como una persona desconsiderada. Asustándola de repente, el prota explota, cortando las palabras de la chica, comentando que no tenía nada que hacer respecto a algo que desde un principio no había sido nada más que basura, añadiendo además que frente a él, asuntos mucho más importantes demandaban de su presencia. Excediéndose un poco en sus comentarios, Kyung-ho señala a la chica como nada más que un bicho raro, con quien no debió entablar conversación alguna desde un principio, provocando las quejas de quien le exige respeto puesto que no la conocía. Optando por arrojar más ofensas, el prota procede a llamarla loca, hiriendo por completo a la chica, quien enuncia no tener deseo alguno de volver a verlo, ni mucho menos de hablarle, concretando la discusión con un incómodo momento. Reanudando el paso, mientras emprendía la carrera, sus pasos son detenidos por una voz que enuncia palabras sombrías. Optando por darse la vuelta, el individuo frente a él cuestiona por su relación con la chica que había estado buscando, la susodicha persona capaz de ver espíritus, una estafadora. El hombre comenta que dicha estudiante solía decirle a las personas que disponía de la habilidad para ver espíritus, tomando por sorpresa al prota, quien por su expresión daba a entender como un libro abierto que también había sido una víctima. Aparentemente, no solamente se resumía en el hombre y en el prota, todo un grupo de personas habían sido víctimas de la observadora de espíritus, siendo timados como un montón de tontos. La persecución había sido en vano, un ticket se había desperdiciado por completo, y la pequeña esperanza nuevamente se eclipsaba. Había vuelto exactamente al punto de partida, sin el más mínimo indicio de novedad para con su causa. Repentinamente, la atención del prota es capturada por una voz familiar. Había una persona cercana que parecía estar hablando con alguien. Aquella era la previamente llamada loca. Estando en las cercanías, la chica discutía molesta por los acontecimientos recientes, enunciando que en caso de encontrarse nuevamente con quien había sido toda una molestia le daría una paliza. Palabras que llaman la atención del prota, quien preso de un palpitante presentimiento comienza a acercarse poco a poco a la chica, concretando finalmente el contacto. Dicho accionar toma por sorpresa a la chica, quien poco a poco había comenzado a darse la vuelta, exhibiendo su sorpresa y confusión, la cual se volvía palpitante dentro de aquellos grandes y peculiares ojos amatistas que se iluminaban como joyas.